Muy bien, buenos días jóvenes, ¿cómo están? ¿Bien o bien mal? Bien, bueno. ¿Sí trajeron Biblia? No. ¿Qué es lo que trajeron Biblia? Levanten su Biblia, por favor. Ok, si tú no trajiste Biblia, bueno, pues pecador, ¿verdad? Johnny, ¿está tu Biblia? ¿Qué pasó, Johnny? Bueno, lo que sí trajeron Biblia, acompáñenme en sus Biblias a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Crónicas está después del libro de Reyes y Segundo de Crónicas está después de Primero de Crónicas. Pues todos son hijos de padres cristianos, ¿verdad? Se supone que ya saben eso ustedes. Bueno, ya están ahí en Segunda de Crónicas 32. ¿Sí están ahí? Están molestando. ¿Ya no se ve en el frame? Ok, muy bien. Están ahí en Segunda de Crónicas 32. El versículo 1 dice de la siguiente manera. Yo lo voy a leer, me siguen con su vista solamente. Dice así el versículo. Les dije capítulo 32, ¿verdad? Les mentí, era el capítulo 33. 33:1 dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Versículo 2, este es el versículo clave. La primera parte dice así: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esta primera sección. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor y Padre Dios, te agradecemos en esta mañana aún porque nos permites venir a la iglesia, nos permites escuchar tu palabra, nos permites, Señor, ser parte de esta conferencia. Te ruego que, Señor, que me uses a pesar de quién soy yo, que hables a través de tu siervo, Padre. Te ruego por ello en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vemos aquí la historia de un hombre llamado Manasés. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Manasés? ¿Ok? Manasés fue un rey de Judá. En ese tiempo estaban divididos los reinos de Israel y el reino de Judá. Manasés era rey de Judá. Y Manasés, dice la palabra de Dios, que a los 12 años comenzó a reinar. ¿Cuántos de ustedes tienen 12 años? Ok, pásale, Johnny. Ni modo, para que te sientas enfrente y para que no traes Biblia, ¿verdad? Párate enfrente porque te veas en la cámara, si no, no te vas a ver. No va a servir de nada la ilustración. Ok. Muy bien, aquí Johnny tiene 12 años. Tienes 12 años, ¿verdad? ¿Sí? Tiene 12 años. Imagínense ustedes si de repente se muere AMLO, ¿verdad? Y queda por decreto que el Johnny va a ser el presidente de México. Imagínense. El Johnny viene emocionado, ¿verdad? No, pues vamos a hacer la quinta reforma y transformación, ¿verdad? La quinta transformación, y empieza a hacer cambios, ¿verdad? Bien bravo Johnny. ¿Cuántos de ustedes creen que Johnny pudiera hacer un buen trabajo como presidente? Mentirosos. Lo que va a hacer Johnny es que va a promulgar que en todas las tiendas gratis los chetos, ¿verdad? Para el presidente, y va a implementar los chetos Flaming Hot, Extra Hot, ¿verdad? En México, de lo que solamente hay en los VIPs. Bueno, quiero que vean a Johnny. Imagínense que Johnny es Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y dice la palabra de Dios que 55 años reinó en Jerusalén. Johnny, bueno, no Johnny, ¿verdad? Pero Manasés, dice la palabra de Dios que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y de hecho en otra parte de la palabra nos dice que hizo peor que cualquier otro rey antes que él. Se excedió de tal manera en el mal que hizo Manasés,
Pero lo que a mí me resulta interesante es que Manasés, el peor rey de Judá, tuvo un buen padre. El padre de Manasés era fue Ezequías. Ezequías fue aquel rey quien limpió el templo de Dios. Ezequías fue aquel rey quien restauró la adoración en el templo. Acomodó todos los músicos y restauró la adoración. Ezequías celebró la Pascua. Ezequías organizó los sacerdotes para volver a comenzar a ofrecer holocaustos, volver a ofrendar a Dios. Ezequías fue un excelente rey. Fue de los mejores reyes que tuvo Judá. Pero Manasés no siguió su ejemplo. Si vamos a 2 Crónicas capítulo 29, nos vamos a dar cuenta qué tipo de rey era Ezequías. En el versículo 1 y 2 dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el capítulo 31, versículo 20, dice la siguiente manera. 31:20 dice así: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ezequías fue un excelente rey, tanto que en su muerte Ezequías fue honrado. Dice el versículo 33 del capítulo 32: y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Ezequías fue tan excelente rey, joven, buena atención por favor. Ezequías fue tan excelente rey que dice la palabra de Dios que fue sepultado en el lugar más prominente. Ahora, para ti a lo mejor eso no tiene ningún valor, pero en estos tiempos el lugar donde te sepultaban era importante. Los reyes tenían su lugar específico donde los sepultaban. El simple hecho de ser sepultado en el lugar donde sepultaban a los reyes era algo de honra. Pero aún ahí había un lugar de más prominencia, y en ese lugar fue sepultado Ezequías. Fue uno de los mejores reyes en todo Judá, y fue sepultado en uno de los mejores lugares entre los reyes. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 33, versículo 1, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Puedes sentarte, Johnny. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos un rey que fue un excelente rey, que fue recto delante de Dios, y después de él vemos a su hijo Manasés, quien hizo un desastre con su vida. Vemos en el capítulo 33, ya leímos el versículo 1 y 2, leamos el 3, dice así: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. O sea, hizo ídolos. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Hizo un altar dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agujeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón y su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres,
a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, y toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Manasés fue un rey tan malo, hizo tanto mal delante de Dios, que los hijos de Israel, los hijos de Dios, eran peores que las otras naciones. Sería como decir que la iglesia, los que vienen a la iglesia son peores que los mundanos. Tanto mal hizo Manasés en Judá. Pero ¿por qué es que Manasés vivió de esta manera? ¿Por qué si tuvo un tan buen ejemplo en su vida es que destruyó tanto Manasés? Quiero dar 3 puntos. Disculpe, estoy tosiendo mucho. En esta semana me dio la gripa y todavía no la termino de pasar, entonces voy a estar tosiendo todo el rato. Vamos a ver 3 cosas, 3 razones por las cuales Manasés se excedió en hacer el mal. Y estas 3 cosas son cosas que yo he visto en jóvenes, adolescentes, hijos de padres cristianos, hijos de hermanos en la iglesia. Tus padres vienen a la iglesia y a pesar de que tus padres vienen a la iglesia, muchos de ustedes se encuentran en una de estas 3 condiciones. Beto, ¿puedes ir a traerme una botella de agua? Por favor. Si no encuentras en ningún lugar, en la oficina de mi papá hay algunas. Que esté al tiempo, por favor. 3 cosas. Número 1, capítulo 33, versículo 3. Están ahí, me van a ayudar a leerlo. Dice así la primera parte. ¿Listos? Capítulo 33, versículo 3. 1, 2, 3. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Hasta ahí. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Un mal que yo he visto, jóvenes, en nuestra juventud, en los adolescentes de hoy en día, y por mucho tiempo, un mal que existe, es que los jóvenes están levantando esos lugares altos que sus padres ya han derribado. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor no me estoy explicando. Nuestros padres jóvenes han derribado barreras de nuestra cultura, han derribado vicios que sus padres tenían, y ellos han logrado derribar estos altares, estos lugares altos. Por ejemplo, la borrachera, por ejemplo, la infidelidad, por ejemplo, el divorcio, por ejemplo, padres mujeriegos, por ejemplo, un padre que te maltrata, una madre que te grita. Nuestros padres han derribado estas barreras. ¿Sabes? Mi padre viene de una familia disfuncional, como a lo mejor la de muchos de ustedes, o a lo mejor la de los papás de sus papás. Eso quiere decir que mi abuela y mi abuelo, que los dos en paz descansen, están en el cielo, yo creo, se divorciaron cuando mi papá tenía 5 años. Y mi abuela se volvió a casar, y luego falleció su esposo, y luego se volvió a casar. Y ahorita a quien yo conozco como mi abuelo no es mi abuelo realmente, ni es papá de mi papá. Pero mi papá viene de una familia disfuncional. Sus papás no estaban juntos. Él de vez en cuando miraba a su papá, y no era una situación muy buena. ¿Y sabes qué? Mi papá, con la ayuda de Dios, porque el Señor le alcanzó antes de casarse, antes de que nosotros viniéramos a este mundo, mi papá logró derribar estos lugares altos, por decirlo así. Logró derribar esta barrera del divorcio. Y ahora yo tengo una familia, mis padres están casados, 26 años este año creo. Y yo no crecí en una familia disfuncional, porque mis padres lograron derribar eso. Mi mamá también viene de una familia disfuncional. ¿Y sabes qué, joven? Qué triste sería que yo, a pesar de que mi padre logró derribar esta barrera, que yo dijera: a mí no me importa, yo me caso y después me divorcio, y le doy a mis hijos esta mala vida. Imagínate, mi padre logró derribar la barrera, el lugar alto de la borrachera. Qué
¿Qué tipo de hijo sería yo que crezco, soy joven, soy adolescente y empiezo a emborracharme? Empiezo a drogarme, empiezo a juntarme con malas amistades que provocan que tomen malas decisiones. Muchos jóvenes hoy en día destruyen sus vidas, joven, porque a pesar de que sus padres han derribado estos lugares altos, ellos van y los vuelven a levantar, vuelven a construir estos altares. Gracias. Joven, tu padre ha trabajado, ha luchado, ha sacrificado y ha hecho mucho por darte una buena vida a ti. Si vienes a la iglesia, tu padre ha sacrificado. Si tus padres te traen a la iglesia, te están tratando de dar una buena vida, te están tratando de enseñar cómo tú debes de ser, crecer en los caminos de Dios. Y muchos de nosotros decimos, a mí no me importa todo eso. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero vivir lo que mi abuelo vivió. ¿Sabes? Manasés tenía 12 años y su padre reinó por 29 años. Eso quiere decir que a Manasés no le tocó vivir en un tiempo cuando se adoraba a los dioses ajenos. A Manasés no le tocó vivir cuando se adoraba en los lugares altos. Así como a ti y a mí muy posiblemente no nos ha tocado vivir bajo la influencia de un padre borracho, de un padre mujeriego, de una madre que te maltrata. Pero aún así nosotros, como aquel perro que vuelve a su vómito, queremos ir y regresar a estas malas costumbres. Joven, un mal que yo veo muy seguido en la juventud es que los jóvenes reedifican los lugares altos que sus padres ya derribaron. Regresan a lo antiguo. Manasés regresó a lo antiguo. No solamente hizo esto, sino el versículo 4, vemos ahí, lo leemos juntos, dice así: edificó también altares en la casa de Jehová. Versículo 4, ¿lo tienen? 33:4. ¿Están ahí? ¿Listos? 1, 2, 3. Edificó también versículo 7 dice: además de esto, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Dice la palabra de Dios que Manasés hizo algo muy terrible. Manasés construyó o hizo una imagen fundida, hizo una imagen a un dios pagano, hizo imágenes a Baal y edificó altares y los puso dentro de la casa de Jehová. La casa de Jehová hoy en día sería nuestra iglesia. La casa de Jehová era donde adoraban a Dios, donde ofrecían los holocaustos. Y sabes, este rey malvado, este joven malvado, hizo estas imágenes y las puso dentro de la casa de Jehová. ¿Sabes qué me dice a mí? Que no respetó la casa de Dios. Otra razón por la cual Manasés se desvió del camino de Dios, se desvió del camino de su padre Ezequías, es porque Manasés no respetó la casa de Dios. Otro mal muy grande que hemos visto entre los jóvenes de hoy en día es que vienen a la iglesia, sí, sus padres los traen a la fuerza y no respetan la casa de Dios. A lo mejor, joven, tú estás aquí ahorita pero no quieres estar. Estás aquí pero no estás poniendo atención. Y a mí no me importa si no me pones atención a mí, yo no soy nadie. Pero joven, no le faltes el respeto a la casa de Dios. No tengas en poco la iglesia, joven. No tengas en poco que tus padres te traen a un lugar donde se te enseña la palabra de Dios. Llegas a la iglesia y en vez de poner atención a lo que tus maestros te están diciendo, en vez de poner atención a lo que la Biblia dice, estás pensando en la mortalidad del cangrejo. Estás pensando en no sé, en el siguiente episodio de tu serie favorita. Estás pensando en si ya te ganaron en el Free Fire. No sé qué estás pensando, ¿verdad? Pero estás pensando en todo menos en la palabra de Dios. Es tu cabeza, tu mente están en cualquier lugar menos en la iglesia. Y joven, muchos jóvenes no están respetando la casa de Dios. No están respetando la iglesia. Están teniendo en poco la iglesia. Están teniendo en poco la casa de Dios, teniendo en poco la palabra de Dios. Y lo que provoca esto, jóvenes, es que se crean jóvenes desviados de los caminos de Dios.
jóvenes que no conocen la palabra de Dios, jóvenes que a pesar de que toda su vida estuvieron en la iglesia, no la respetaron, no la valoraron y hoy en día están alejados. Tú puedes decir que estoy siendo exagerado, pero yo tengo mucho tiempo en la iglesia, desde que nací. Ponle que desde que me acuerdo tengo unos 20 años en la iglesia. Bueno, digamos que de los, ¿qué les gusta? De los 10 años, tengo 14 años en la iglesia, en los cuales yo sé y yo he podido ver, he podido observar diferentes cosas en la iglesia. Y he visto jóvenes, compañeros míos, crecimos en la cuna juntos, fuimos a la misma clase de escuela dominical, tuvimos los mismos maestros, nuestros padres eran cristianos o son cristianos, nuestros padres nos guiaron por el camino de Dios, pero ¿sabes qué? Ellos hoy en día están en la drogadicción, tienen familias disfuncionales, tienen hijos fuera del matrimonio y tienen una vida destruida, joven. Tuvimos las mismas oportunidades, pero hoy en día ellos destruyeron su vida. ¿Por qué? No respetaron la iglesia. No respetaron lo que se les predicaba en la iglesia. No respetaron y tuvieron en poco lo que se les enseñaba en este lugar. Y por último, porque se nos acaba el tiempo, en el versículo 9 dice así: Manasés pues, ¿qué dice? Hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Por último, hay algunos jóvenes en nuestro grupo de jóvenes, algunos adolescentes aquí, que tú por naturaleza eres un joven líder. Tú por naturaleza, tú dices algo y de repente eso ya es la nueva cura, ¿verdad? Le pones un apodo a alguien y de repente ya todo el mundo le dice de su apodo, ¿verdad? Porque tú eres el jefecillo, tú eres el líder, tú eres el popular, ¿verdad? Y hay jóvenes así. Dios te ha dado ese don de liderazgo. Dios te ha dotado con liderazgo. ¿Y sabes qué, joven? Esos mismos jóvenes quienes Dios les ha dado liderazgo, muchas veces usan esos dones que Dios les ha dado para desviar a los jóvenes del camino de Dios. Yo he visto muchos jóvenes quienes por su carácter, por su manera de ser, han jalado a otros jóvenes a la destrucción. Han jalado a jóvenes a salirse de la iglesia, han jalado a jóvenes a cometer pecados, han jalado a jóvenes a desviarse de la palabra de Dios, han jalado a jóvenes a desobedecer a sus padres. Lo vemos mucho hoy en día en la iglesia, porque hay jóvenes que así son. Tú eres un joven líder, lo que tú dices los demás te siguen. Joven, ten cuidado de que no estés desviando a otros jóvenes de las cosas de Dios. Manasés desvió una nación entera de Dios. Cuando tú no andas bien delante de Dios, alguien más te va a seguir. Tus hermanos te siguen, tus amiguitos te siguen, aquellos quienes te ven te están siguiendo. Y joven, ten cuidado de que no seas tú una piedra de tropiezo para otro joven. En versículo 13 dice así: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Sabes qué pasó, joven? No leímos los versículos, pero Manasés tuvo que pasar por unas pruebas tremendas. Manasés fue capturado, lo llevaron, lo torturaron, fue puesto en angustias, dice la palabra de Dios. Y a Manasés Dios le mandó pruebas. Dios lo castigó de tal manera que lo quebrantó, a tal punto que Manasés llegó a reconocer que Jehová era Dios. Pero Dios tuvo que quebrarlo, tuvo que humillarlo. Joven, no esperes a que Dios te humille, no esperes a que Dios te quiebre. No esperes a estar tan bajo, tan tirado, no esperes a estar tan derrotado que no te quede de otra más que voltear hacia arriba, porque ya no puedes voltear más hacia abajo, como el hijo pródigo. Ya no podía ver más hacia abajo y decidió ver hacia arriba y regresar a su padre. Joven, número 1, no vayas por ese rumbo. Y número 2, si ya vas por ese rumbo, arrepiéntete, humíllate delante de Dios y Él
te restaurará. Él te regresará su espíritu. Él te dará una vez más las fuerzas para continuar en su camino. Manasés, aunque toda su vida guió a un pueblo hacia el mal, al final de sus días se arrepintió y Dios lo restauró. Dios le perdonó. Joven, Dios te puede perdonar. Si tú has estado viviendo una vida desviándote de las cosas de Dios, has estado regresando a aquello que tus padres ya han derrotado, has estado faltándole el respeto, teniendo un poco la casa de Dios, o has estado atrayendo a otros jóvenes a desviarse de Dios, arrepiéntete, humíllate y Dios te puede restaurar. Dios te puede perdonar. Oramos. Señor, te agradezco porque nos permites escuchar tu palabra. Te pido que bendigas el resto de la conferencia, que todo sea para tu honra, para tu gloria. En nombre de ti, como Jesús. Amén.